tienen nuevamente su imagen, chicos, de un corte coronal del riñón, como lo pueden ver. ¿Ya? No se olviden que el riñón tiene dos componentes. Tiene una corteza renal, que es el tejido fibroso que lo rodea, y también tiene un parénquima renal. El parénquima renal va a poseer una corteza y una médula. Eso fue lo que hemos dicho. ¿Ya? En relación a la médula, chicos, la médula del riñón, la médula del parénquima renal, ¿okay? Esta se la define, chicos, como la porción más profunda, ¿ya? O más central, si quieren, o más profunda del parénquima renal. ¿Ya? Acá se las delimito con estas líneas de color un poco rosada. Todo lo que está para aquí, para hacia adentro, es la médula del parénquima renal. ¿Ya? Y fíjense que va a contener todos los siguientes elementos, que eso es pregunta de examen con ustedes. ¿Qué elementos nosotros encontramos en la médula? ¿Ya? En la médula nosotros encontramos asa de Henle, el túbulo recto, ya sea el túbulo recto proximal o distal, el conducto colector y un sistema de vasos rectos. Si ustedes se dan cuenta, chicos, aquí en la médula nosotros no vamos a encontrar túbulos contorneados y tampoco vamos a encontrar corpúsculos renales. Eso es importante que lo identifiquen. ¿Ya? Ahora, en la misma médula renal vamos a encontrar dos estructuras que se pueden observar macroscópicamente cuando uno hace un corte coronal del riñón. Una son las pirámides medulares, que son estas de color oscuro, fíjense. Las pirámides medulares se caracterizan, chicos, porque está formado por tejido medular de la médula renal, y siempre la base tiene forma de pirámide, forma triangular. Siempre las bases están en contacto con la corteza renal, y el vértice siempre termina a nivel de esta estructura que se llaman los cálices menores. ¿Ya? Fíjense, entonces las pirámides medulares, ¿ya?, son estructuras formadas por tejido de la médula renal, ¿ya? Tienen forma triangular o de pirámide, con la base dirigida hacia la corteza y el vértice hacia los cálices menores. ¿Ya? Justo a este nivel, chicos, hay una estructura que se llama la papila renal, ¿ya?, que es el inicio de los cálices menores. Prácticamente aquí está completamente agujereado, como si tuviera muchos orificios, porque ahí desembocan todos los conductos colectores. ¿Ok? Y estas otras estructuras que ven aquí a los lados se llaman columnas de Bertin, chicos. Esas de acá. ¿Ya? Las columnas de Bertin son prácticamente expansiones del tejido cortical, o sea, la corteza medular. La corteza viene y se expande, se introduce entre medio de las pirámides medulares. ¿Ven? Esa es la pirámide, la columna de Bertin y las famosas pirámides medulares. Son dos estructuras que se encuentran en la médula. ¿Ya? Bien, chicos. Ahora, si repasamos un poco ya lo que habíamos visto la anterior semana, ya habíamos dicho que la nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón, chicos. La nefrona, ¿verdad? Aproximadamente tenemos como entre 1 a 2 millones de nefronas por riñón. Eso tienen que saber. ¿Ya? Su función va a ser la de producir la orina por medio del ultrafiltrado de la sangre, y sus dos componentes de una nefrona son, preguntas de examen siempre, chicos, el corpúsculo renal y los túbulos renales. Esto ya lo habíamos avanzado la anterior clase. ¿Ok? Estos son los dos componentes, chicos, de una nefrona. Se lo van a preguntar, puede ser como una pregunta abierta. Indique los componentes de la nefrona, nada más. Ustedes tienen que colocar corpúsculo renal y túbulo renal, y además escribir cada uno cómo está conformado. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí, chicos, tenemos prácticamente una nefrona. Ya, este dibujo ya lo habíamos hecho en la anterior clase con ustedes. Esta pelotita que ven acá es el corpúsculo renal, ¿verdad? El corpúsculo renal.
Y toda esta serie de conductos vendrían a ser los túbulos renales o el sistema de túbulos renales. ¿Ya? Acá está el corpúsculo renal, chicos, fíjense, y luego vienen los túbulos, comenzando con el túbulo contorneado proximal, luego viene el túbulo recto proximal, después del túbulo recto proximal viene el asa de Henle, esta estructura en forma de asa, donde tenemos una rama descendente del asa de Henle, una rama ascendente del asa de Henle, y luego viene el túbulo recto distal. Ese es el túbulo recto distal, y luego viene el túbulo contorneado distal, y por último el túbulo conector, ya que acá está con esta línea punteada, túbulo conector. ¿Okay? Todos esos son los componentes de los túbulos renales, chicos. Se lo va a preguntar el doctor, puede ser como una pregunta abierta, ¿ya? Indique todo el sistema de túbulos renales desde el principio: túbulo contorneado proximal, túbulo recto proximal, asa de Henle, recto distal, túbulo contorneado, todo eso en orden. ¿Ya? Miren acá prácticamente pone de manifiesto la circulación o la irrigación del riñón. ¿Ya? Miren, en primer lugar tenemos a la arteria renal. Hay una arteria renal derecha e izquierda, ya para cada uno de los riñones que ingresan por el ilio a esta altura. Acá tenemos un riñón cortado, un corte coronal, y acá está el ilio, donde ingresa la arteria renal, sale la vena renal y sale también la pelvis renal. La pelvis se continúa con el urétero, ¿verdad? Esas tres estructuras entran y salen por el ilio. ¿Ya? Entonces, esta arteria, chicos, que es la arteria renal, fíjense, inmediatamente se va a dividir en una arteria segmentaria. Esta arteria segmentaria es para cada cáliz mayor. Fíjense, ahí tienen ustedes la arteria renal, y esta inmediatamente se divide en arterias segmentarias. ¿Ven? Para acá y para acá. Cada arteria segmentaria se dirige para cada cáliz mayor. Va para acá y para acá. Arteria renal se continúa con las arterias segmentarias. Luego vienen las arterias interlobulares, chicos. Estas arterias interlobulares, fíjense, rodean a una columna renal o una pirámide renal medular, la que hemos estudiado hace rato. Miren, esta es la arteria renal, viene la arteria segmentaria que va siguiendo el trayecto del cáliz mayor, y luego viene la arteria interlobular, que es esta de acá. ¿Ven? Fíjense cómo ingresa y rodean a las pirámides medulares, van por un lado. ¿Okay? Y por último viene la arteria arcuata. Se llama arcuata porque hace un efecto en forma de arco, ¿verdad? Un arquito. La arteria arcuata, ahí la pueden ver. Esta es la arteria interlobular, esta es otra, y cada una lanza un ramo y forma esta estructura en forma de arco que se llama la arteria arcuata. ¿Okay? Y es lo que están viendo acá, en esta imagen más de cerca. Acá está la pirámide medular, el cáliz mayor. Por acá está viniendo la arteria segmentaria, se divide en arteria interlobular, ¿ve? Rodeando a la pirámide, y luego se forma la arteria arcuata, ¿ve? Esta de acá. Esa arteria arcuata, chicos, luego lanza unos vasitos que se llaman los vasos rectos. Estos que están viendo acá, ¿ven? Vasos rectos. ¿Okay? Y del vaso recto, miren, se origina la arteriola aferente que va a ingresar al corpúsculo renal. ¿Ok? Esa secuencia tienen que saberla, chicos. Esa secuencia, anótenla, es importante. Ya la irrigación del riñón, cómo va. Comenzando con la arteria renal, luego viene la arteria segmentaria, la arteria interlobular, la arteria arcuata, los vasos rectos y la arteriola aferente. ¿Ok? Es importante que eso lo sepan. ¿Ya? Ahí está. Entonces, arteria renal, segmentaria, arteria interlobular, arcuata, que vendría a ser esta de acá, una imagen más de cerca, vienen los vasos rectos, y del vaso recto sale la arteriola aferente. No se olviden, de los vasos rectos se origina la arteriola
aferente. Muy importante. Ahí tienen el corpúsculo renal, chicos. ¿Se acuerdan cuáles eran los dos componentes de la nefrona? La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón. Ya teníamos entre 1 a 2 millones de nefronas por riñón, habíamos dicho. Su función es producir la orina y tenía dos componentes. Un corpúsculo renal, que es uno, y el segundo componente son los túbulos renales, el segundo componente. Acá vamos a ver este corpúsculo renal, chicos. Fíjense, el corpúsculo renal, chicos, que es este que se lo estoy mostrando acá, está conformado por dos estructuras, el corpúsculo renal. Un glomérulo y una cápsula de Bowman. Miren esta imagen interesante. Donde está mi puntero, aquí debajo, está ingresando la arteriola aferente, la que hemos visto acá. ¿Se acuerdan? Los vasos interlobulares, la arteria arcuata, los vasos rectos, les dije, y del vaso recto se origina la arteriola aferente. Esta arteriola aferente es la que estamos viendo acá, que está acá, por acá está viniendo. La arteriola aferente viene y se introduce. Y esta arteriola aferente luego se capilariza, ¿ya? Se transforma en capilares sanguíneos que se enrollan. Y eso vendría a ser el glomérulo, chicos. El glomérulo. El glomérulo consiste en una red de capilares que se encuentran enrollados. Todos estos son el glomérulo en sí. ¿Ya? ¿De dónde se origina el glomérulo? De la arteriola aferente, no se olviden. ¿Ok? Y la cápsula de Bowman, chicos, es el segundo componente del corpúsculo renal. Este se divide en dos hojas, hoja visceral y hoja parietal. Miren, todo esto es la cápsula de Bowman. Y fíjense cómo tiene una hoja parietal que está por fuera, donde está mi puntero. Esa es la hoja parietal de la cápsula de Bowman, formada por un epitelio simple plano. ¿Ven? Acá también, miren, un epitelio simple plano, la hoja parietal. Pero fíjense que también existe una hoja visceral, es decir, existen células que están en contacto con el glomérulo. Esta de acá. Esa es la hoja visceral de la cápsula de Bowman, donde está mi puntero. ¿Ya? Estas células, chicos, que están en contacto con el glomérulo, tienen nombre. Se llaman podocitos. ¿Ya? Los famosos podocitos. ¿Ok? Bien. Y para terminar, el corpúsculo renal, chicos, tiene dos polos, o sea, dos extremos. Tiene un polo vascular, que es por donde ingresa la arteriola aferente y por donde sale la arteriola eferente. Ese es el polo vascular. Importante que se acuerden el polo vascular del corpúsculo renal, porque acá se encuentran estructuras muy importantes. Ya es muy importante que se recuerden esto. Y acá está el polo urinario, que es por donde se origina o donde comienzan los túbulos renales. A ver. Acá primero tenemos el túbulo contorneado proximal, túbulo recto proximal y todo lo demás. Ahí está. Esos son los túbulos renales, ahí están iniciando, miren. Y ahí está el corpúsculo renal. ¿Ok? Bien. Estos son los dos componentes del corpúsculo renal, chicos. Igual puede ser pregunta de examen para ustedes. Inclusive les puede preguntar al doctor, haga un esquema o un dibujo del corpúsculo renal. Es bastante sencillo, chicos. Corpúsculo renal, dos componentes. Glomérulo, dibujan sus capilares sanguíneos, y la cápsula de Bowman con su hoja visceral y su hoja parietal. Nada más. Les aseguro que puede ser pregunta para ustedes eso. ¿Ok? Bien. Bien, ahora vamos a ver, chicos. Ya terminamos de ver chicos, lo que sería la corteza y el parénquima y la médula del riñón, ¿verdad? Ahora vamos a ver una estructura que es pregunta de examen.
ustedes, esta me voy a indicar, dado por el doctor, que es el famoso aparato de filtración renal. Pregunta de examen, ¿cuál es el aparato de filtración renal? Siempre se pregunta. ¿Ya? Bien. Entonces, chicos, el corpúsculo renal, que hemos estudiado hace ratito, el famoso corpúsculo renal, va a contener en su interior al aparato de filtración del riñón. ¿Ya? Eso es el primer dato que ustedes tienen que saber. El corpúsculo renal contiene al aparato de filtración del riñón. ¿Ya? ¿Cuál es la función de ese aparato de filtración del riñón? Ahí es donde efectivamente se forma la orina, por eso es que es tan importante. ¿Ok? Bien. Acá tienen la imagen, chicos, fíjense, del corpúsculo renal. Este es su polo vascular, por donde ingresa la arteriola aferente, se forma el glomérulo, que son los capilares enrollados, y viene la arteriola eferente sale. Este es el polo urinario. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los componentes de este aparato de filtración, chicos? Del riñón. Son tres. ¿Ya? Son tres. Tenemos, chicos, en primer lugar, vamos a tener a las células endoteliales, ¿ya? O al endotelio glomerular, si quieren llámenlo así. Las células endoteliales o el endotelio glomerular. Es el primer componente. El segundo componente es la membrana basal glomerular. Membrana basal glomerular. ¿Ya? Y el tercer componente, chicos, es la hoja visceral de la cápsula de Pope. Son los tres componentes. Ahí tienen un resumen de cada uno, si lo quieren anotar. ¿Okay? Les explico rápido, chicos, para que se recuerden. Esta es la arteriola aferente y este es el glomérulo. Se los voy a dibujar acá, miren. Acá digamos que viene la arteriola aferente y luego se va a originar el glomérulo, que son una serie de capilares que están enrollados. Vamos a dibujarlo de esta manera. Así. Ya. Acá vamos a poner una línea donde vamos a decir que esta es la arteriola aferente que está ingresando al corpúsculo renal y estos son los capilares. ¿Ya? Nada más. ¿Ya? Ahí están las células endoteliales y acá le dibujo su membrana basal. Acá por fuera. ¿Ok? Esos son los componentes del capilar sanguíneo, chicos. Solamente células endoteliales y membrana basal. Nada más. Esa es la diferencia entre arteriola y capilar. Uno tiene músculo liso, el otro no tiene. La gran diferencia. Ahora, ¿cuál es el primer componente, chicos, de esta barrera o aparato de filtración del riñón? ¿Qué dice el primer componente? El endotelio glomerular. ¿Cuál es el primer componente entonces? Estas células de acá, las células endoteliales. Ese es el primer componente. Acá si quieren lo hacen grande. Ahí agarran y hacen un dibujo grande. La célula endotelial es el primer componente. Es el primer componente de este aparato de filtración glomerular. ¿Ok? La célula endotelial. ¿Lo prende la luz, por favor? Ya se acabó la batería del computador. ¿Lo prende la luz, por favor? Ya, chicos. Entonces, estas son las células endoteliales, que es el primer componente de ese aparato de filtración glomerular. Estas células endoteliales de acá. ¿Ok? Bien. Anoten las características, chicos, de esas células endoteliales. Las células endoteliales, número uno, chicos, ya tienen muchos poros, ¿ya? O muchas aberturas, o tienen muchos poros, ¿ya?
¿Qué quiere decir esto? Que tiene muchos poros, que está como si esa célula estuviera agujereada. ¿Ya? Acá está la célula endotelial, es como si esta célula tuviera orificio en su citoplasma. Tiene orificio. Muchas hendiduras, muchos poros, muchos orificios en su citoplasma. Esa es una característica que tiene. La segunda característica, chicos, es que esta célula tiene muchas proteínas transportadoras de agua. Ya tiene muchas proteínas transportadoras de agua. Esa proteína se llama aquaporina. Aquaporina, y tiene la aquaporina de tipo 1. ¿Cómo se abrevia aquaporina? Se abrevia AQ y 1. La aquaporina 1, ¿ya? Que es la que tiene. ¿Ok? Eso es importante. El segundo componente, chicos, de esta barrera de filtración del riñón es la membrana basal glomerular. Ya la famosa membrana basal glomerular. ¿Ok? Bien. La membrana basal glomerular, chicos, se caracteriza, ya, número uno, porque es bastante gruesa. Es bastante gruesa. Puede medir entre 250 hasta 300, chicos. ¿Ya? Es bastante gruesa, chicos. Puede medir hasta 300, chicos, micras. ¿Ya? ¿Ok? Esta membrana basal glomerular es una estructura formada tiene varios componentes. ¿Ya? Uno de los componentes, chicos, es el colágeno de tipo 4, que es el componente más importante. El colágeno de tipo 4. ¿Ya? Tiene otros componentes como proteoglicanos. ¿Ya? Y también glucosaminoglucanos, chicos. ¿Ya? Uno de los glucosaminoglucanos que lo forman es el heparansulfato, chicos. Y esta membrana basal, chicos, ¿ok? Glomerular, simplemente vendría a ser la membrana basal de la célula endotelial. ¿Se acuerdan que siempre la célula endotelial se asienta en una membrana basal, verdad? Como un epitelio. Esta membrana basal de acá es el segundo componente. Aquí la dibujamos. Esa membrana basal es el segundo componente de este aparato de filtración, chicos. El segundo componente. ¿Okay? El tercer componente de este aparato de filtración del riñón se llama la hoja visceral de la cápsula de Bowman. La hoja visceral de la cápsula de Bowman. En esta hoja visceral de la cápsula de Bowman, chicos, vamos a encontrar una célula que se llama los podocitos. Prácticamente el podocito es el que forma el tercer componente. ¿Ya? Acá este es el capilar, el famoso capilar del glomérulo. Y acá, chicos, nosotros tenemos una célula que tiene como unos deditos. Acá que tiene como unos deditos que están aquí pegaditas a los capilares, están adheridas. Esos son los famosos podocitos. Están ahí adheridos. ¿Ya? Ese es el tercer componente. ¿Por qué se llaman podocitos, chicos? Porque emiten prolongaciones en forma de dedos. Por eso se llaman podocitos. Podocito quiere decir prácticamente una célula con dedos. Podo viene con pie, cito viene células. Son células que emiten prolongaciones así como en forma de dedo. ¿Ya? Tienen dos tipos de prolongaciones estos podocitos. Tienen prolongaciones primarias y secundarias.
A ver, acá dibujamos un podocito. El podocito emite prolongaciones que son primarias. Y a partir de las prolongaciones primarias se originan otras que son las secundarias, así, en otro sentido. Las secundarias. Esas prolongaciones secundarias, chicos, también se llaman los famosos pedicelos, ¿ya? El doctor Sanhueza a veces nos pregunta, como una pregunta de selección múltiple, ¿a qué se conoce con el término de pedicelo? Y los pedicelos, chicos, son las prolongaciones secundarias de los podocitos. ¿Ok? Por eso se pregunta. Se pregunta así. ¿Ok? Esos son los tres componentes, chicos, de la barrera de filtración, la famosa barrera de filtración del ion. Te vuelvo a decir, el endotelio glomerular, la membrana basal glomerular en el segundo y la hoja visceral de la cápsula de Bowman en el tercero. ¿Ya? Está representada por los podocitos. Esos son los tres componentes de esta aparato de filtración glomerular. Se lo va a preguntar el doctor también como una pregunta abierta. Ya le voy diciendo tres posibles preguntas abiertas que le puede hacer el doctor. Una de ellas es esta, que indique los tres componentes del aparato de filtración del riñón. Segunda pregunta es cuáles son los componentes de la nefrona. No se olviden por túbulos renales y túbulos renales. Otra pregunta que les puedo hacer es mencione los túbulos renales en su orden de secuencia. Desde el túbulo proximal, el túbulo contorneado proximal hasta el túbulo conector. Son tres posibles preguntas de examen, chicos. Espero que las anoten, porque de verdad se las puedo hacer el doctor a ustedes. Son fáciles de responder, porque solo es mencionar uno o uno. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? El día de mañana, chicos, vamos a acabar el tema de la reunión. Vamos a acabar la última.